Pues ahora no les voy a compartir yo la palabra, tenemos una sorpresa especial aquí con Daniel Chávez y su esposa Adriana. Ellos van a compartirnos lo que Dios ha hecho en su vida y que es algo tremendo. Yo lo escuché en el grupo de jóvenes, dieron el testimonio, me gustó mucho y le dije, no, pero tiene que escuchar toda la congregación para que conozcan a nuestro director de alabanza, a su esposa y lo que Dios ha hecho en sus vidas. Adelante, Dani, pásale. Y Adriana, les damos la bienvenida otra vez, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Primeramente queremos decirles muchas gracias. Ahorita vamos a contar un poco más de nuestra historia, pero queremos agradecerles por todas sus oraciones, por todo su apoyo, por toda su atención hacia nosotros en estos momentos tan difíciles que pasamos en este año. Y queremos decirles que verdaderamente sentimos todo su amor, todo su apoyo, todas sus oraciones cuando estuvimos allá en México y que eso nos fortaleció bastante. Así es, como decía el pastor, pues no venimos a tanto a dar una enseñanza, sino venimos a compartirles un poquito de nuestro testimonio, algo por lo cual no estábamos preparados, pero vamos a empezar. Vamos a empezar con la historia. Mi historia. Bueno, yo nací con un problema cardíaco, un problema congénito cardíaco que se llama tetralogía de Fallot, que son 5 problemas en el mismo corazón. Entonces, cuando yo nací, a mis papás le dijeron que yo necesitaba una cirugía reconstructiva para poder seguir con vida. Ese tipo de cirugías no se hacían aquí en Mexicali, entonces mis papás fueron a México, al Instituto de Cardiología, para que me revisaran, y allá me revisaron y me dijeron que no podían hacer nada hasta que yo cumpliera 4 años, si es que llegaba a cumplir 4 años. Si llegaba a cumplir los 4 años, que regresara, y por el momento pues que me fuera a mi casa. Entonces mis papás se vinieron acá a Mexicali otra vez, y yo creo que ningún papá se puede quedar quieto cuando un hijo tiene un problema. Entonces mis papás empezaron a buscar diferentes opciones y a buscar alguna solución de la situación. Y encontraron una asociación que te conectaba con médicos en San Diego, en el Children's, y que venían a analizar casos de personas muy delicadas y se los llevaban. Entonces mis papás fueron y me llevaron a San Diego y me operaron el 12 de octubre de 1988 y tenía 1 año, 4 meses. Esa soy yo, despertando de la cirugía 3 días después. Entonces yo salí de la cirugía, fue una cirugía de 12 horas y yo desperté 3 días después. Fue una cirugía a corazón abierto y los doctores le dijeron a mis papás que yo no me iba a desarrollar como una niña normal, yo no iba a hacer todas las actividades que hacía una niña normal, o sea, yo no iba a tener un desarrollo del cerebro normal, un desarrollo del cuerpo normal, iba a necesitar oxígeno, porque cuando hacen la cirugía te cortan una válvula, la válvula pulmonar, entonces yo no la tenía. Iba a necesitar oxígeno, iba a necesitar silla de ruedas y me iba a quedar muy, muy niña. Y que nada más iba a sobrevivir hasta los 6 años, que era lo máximo que me daban de vida. Y ya mis papás en ese tiempo no conocían al Señor y mis papás se regresaron a Mexicali y yo empecé a crecer, empecé a ir al jardín, a ir a la primaria y empecé a crecer como una niña normal. Y llegué a los 6 años y los doctores me revisaron. Yo tenía mis situaciones, pero no tan graves, de silla de ruedas ni de oxígeno, yo nunca usé oxígeno ni nada. Y llegué a los 6 años y luego los doctores le dijeron, bueno, entonces no va a llegar, a lo máximo que va a llegar es a los 12, ya no va a pasar de los 12. Entonces mis papás conocieron al Señor y mi familia conocimos al Señor cuando yo tenía 10 años y yo llegué a los 12, cumplí los 13, los 14 y a los 18 me operaron otra vez de corazón abierto y me pusieron un marcapasos especial. Y en esa cirugía les dijeron a mis papás que era muy probable que muriera en la cirugía porque ya era la segunda vez que me operaban y es más complicado. Yo salí de la cirugía, salí con el marcapasos, regresé a Mexicali y seguí haciendo mi vida normal. Entré a la universidad, me gradué, soy ingeniera química y tuve
normal, una vida normal como cualquier muchacha. Entonces llegué a Amistad, empecé a servir al Señor, entré a la alabanza y conocí a Dani. Nos enamoramos y nos hicimos novios. Ya no fue mi amiga, fue mi esposa. Cumplimos 2 años el lunes pasado de matrimonio. Y pues antes de casarnos, mis amigos, mi familia me preguntaba, oye, ¿y cómo le vas a hacer? Porque pues es muy caro. Todo eso que a ella le pasa son enfermedades de ricos y tú no te pedías Slim ni nada de eso. ¿Cómo le vas a hacer, no? Entonces, pues yo lo puse en manos de Dios desde el principio. ¿Sabes qué, Señor? Pues si no es por aquí, pues ni moverle, ¿no? Pero que no sea por ese problema que ella tiene, que sea por otra cosa. Y al final de cuentas el Señor nos fue confirmando y decidimos, ya nos casamos. Entonces, pues hasta ahí todo iba bien. Cuando ya lo operaron de chiquita, les comentaba, le habían partido la válvula pulmonar. No funcionaba, no había ningún problema, pero cuando llegara a cierta edad ya se la tenían que arreglar o ponérsela. Entonces nuestro plan era que se lo hiciera a ella hace 10 años, a los 10 años de casados, ya habiendo obtenido hijos, todo eso, por la cuestión de los riesgos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a finales de 2013 ella se empezó a sentir mal. Fuimos con un cardiólogo, nos dio un diagnóstico muy desalentador. Nos dijo que ella pues le urgía la operación, que era muy riesgoso, que era muy caro, que se la tenía que hacer. O sea, nos la puso bien difícil y que si podía, en cualquier momento podía ella desmayarse, en cualquier momento podía ella caer y ya no despertar. Entonces, pues obviamente empezamos a buscar una segunda opinión, tercera, cuarta, quinta opinión. Y al final llegamos a las 2 posibilidades que había, que era una, la operación convencional, que era más accesible, pero muchísimo más riesgosa. El problema cuando ya lo operan a ellas, las operan muchas veces, es que se empieza a encarnar todo por dentro y pueden cortar donde no debe ser, y ahí ya se acaba la operación y ya se da por muerto, ¿no? Puede desangrarse con más facilidad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son muchos riesgos. Y la otra vez nos habían comentado de alguna tecnología nueva que acaba de salir en Holanda, que era por cateterismo, te meten un robot por la pierna y ya hace el trabajo solo, ¿no? Bien suave. Pues eso sí, suena muy bien. No había riesgos, tanto riesgo, pero costaba $500,000, o sea, cosas así, ¿no? Sin embargo, en esas, entre que sí que no, pues yo me puse a trabajar. Dije, pues voy a ver qué hago, no sé. Pusimos a nuestros suegros, mis suegros se pusieron a buscar apoyos, en gobierno, en fundaciones, y ahí nos estuvimos moviendo. Y pues nuestra incertidumbre era si seguíamos buscando la opción del cateterismo o nos íbamos por la convencional. Y en ese que sí que no, pues íbamos con el doctor. A ver, doctor, entonces, ¿qué onda? Vénganse el martes. Ok, vamos el martes. Hola, doctor, ya estamos ahí. No, fíjate que no tengo ninguna respuesta, vénganse el otro lunes. Ah, ok. Fíjese que ya vamos el lunes. Fíjese que llegó la secretaria. ¿Saben qué? El doctor no está porque ya es el Mundial de Brasil y ya se fue. Ya no va a venir en un mes. Oh, espérate, o sea. Entonces, ya para ese momento estábamos nosotros en una situación muy difícil emocionalmente, y cada vez que llegábamos a la casa, la noche Adriana y yo nos poníamos a llorar, nos despedíamos porque yo no sabía si ya iba a despertar y ella se sentía muy mal. Le seguían haciendo estudios y estudios para saber cuánto podía aguantar. Y en eso me hablan del banco para ofrecerme un crédito, yo sin solicitarlo, y dije, es una señal de Dios, ¿no? Pero cuando son cosas tan importantes, pues no hay que actuar por emoción. El pastor siempre nos ha enseñado de no endeudarnos, todo eso. Y pues
guardamos la calma porque queríamos nosotros comprobar la voluntad de Dios. Como dice 2 de Crónicas 20:12, no sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Y realmente nosotros no sabíamos qué hacer en ese momento. Eran opciones muy variables y eran tantas opciones y decían tantas cosas los doctores que no sabíamos qué decidir. Entonces era una incertidumbre total que no sabíamos cuál era la decisión en sí, porque había muchas opciones. Entonces el proceso para nosotros se hacía más lento, no veíamos la luz al final del túnel, cada día cambiaban las cosas y era muy estresante. Pero en esos momentos de espera son verdaderamente esperar en Dios, en que en Dios va a poner la situación correcta, el que en Dios va a mover las cosas y va a abrir las puertas. Y cuando no es su voluntad, va a cerrar las puertas y te va a llevar y te va a guiar a la decisión correcta. Pues entonces el esperar en Dios es muy complicado y difícil a veces, pero siempre es gratificante al final, porque te lleva a la bendición en su momento, pero te llevas a la bendición de Dios. Entonces para nosotros fue muy difícil todas esas semanas y todo parecía indicar que iba a ser por la de cateterismo, porque mi doctor, mi cardiólogo de aquí me dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir a acreditar para poder hacer la cirugía aquí, la de cateterismo. Voy a ir a tomar el curso, a que me certifiquen, a que ellos vengan y certifiquen el hospital y que todo se empiece a hacer porque no es la única persona que necesita esta cirugía aquí. En Mexicali nosotros, bueno, pues parecía que Dios estaba abriendo las puertas y nosotros estábamos un poco más tranquilos. Dijo, no, pues hay que esperar mínimo 6 meses. Y dijo, yo creo que sí podemos aguantar unos 6 meses, estás muy bien, nomás pues no puedes hacer, ahora sí que tienes que estar en un reposo bastante tranquilo. Y nosotros, ok, nos fuimos a casa, íbamos muy contentos, y en eso fue un jueves, y el viernes en la 12, 1 de la tarde, hablan a la casa, y era del Hospital de Cardiología en México. Y me habla el cardiólogo y me dice, ¿sabes qué? Vente el lunes a las 9, te quiero ver aquí, quiero platicar contigo. Y yo, bueno, pues si es el lunes, yo ya me tenía que estar yendo casi el sábado, porque pues tenía que estar el lunes ahí en México, entonces era todo bien rápido. Yo le hablé a mis cardiólogos y me dijeron, ¿sabes qué? Ve y escucha lo que tienen que ver, la propuesta que tienen que darte. Dice, no creo la verdad, que te internen o que te quieran operar, porque hay un proceso muy largo en el instituto, tardas meses en tener una cirugía ahí. Entonces me dijeron, ve y escucha lo que el cirujano quiere decirte. Y yo, bueno, está bien. Y hicimos las reservaciones express, fuimos a México y llegamos a la oficina del doctor el lunes. Entonces ya llegamos a la oficina, me senté, el doctor nos saludó y ya con su frialdad de médico me dice, te traje aquí porque te opero esta semana o no te opero nunca. O sea, te internas ya y te opero o ya no te opero hasta no sé cuándo, me dice. Y yo, ¿qué? Y yo, no, yo no venía para eso, yo venía nomás a escuchar su propuesta. Y me dice, es que ahorita estás en muy buena forma, estás en muy buen momento, ¿para qué poner la situación en más riesgos si ahorita se puede hacer? Y yo, pues yo en mi mente, pero yo no venía a eso, yo venía a que nada más me dijera, fíjate que te puedo hacer esto, esta es la opción. Y me dice, tienes 10 minutos para decidir si sí o si no. Si no, pues para que te regreses a tu casa y darle lugar a otra persona. Así que ve, da la vuelta 10 minutos y regresas y me dices si te internas o no te internas. Y ya salimos y yo en ese momento entré en shock, literalmente en shock. En una esquinita del hospital me puse como en bolita y empecé a llorar y a llorar y a llorar, porque yo no sabía qué hacer. Fue como un golpe duro de la realidad, que ya era una adulta, pues que ya mis papás ya no decidían si me operaba o no me operaba, sino que ahora yo tenía que decidirlo. Yo misma tenía que decir, ¿sabes qué? Sí
sí me quiero operar, y ya platicarlo con el Dani, y ver las opciones y decidir entre los dos. Ya es una decisión muy, muy fuerte. Ya tú misma vas y te entregas para que te operen. Entonces, como dice Salmos 143:10, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Nosotros no sabíamos qué hacer, pero bueno, yo no sabía qué hacer, yo estaba en shock, y lo único que pensaba y lo único que oré en ese momento fue que el Señor me mostrara y comprobáramos si era su voluntad que yo me quedara ahí, y si era la voluntad de Él, pues que nos diera paz. Mientras Adriana estaba hecha bolita allá en la esquina, yo me quedé platicando con el doctor y pues diciéndole, bueno doctor, ¿y qué onda con lo del cateterismo? Porque estábamos hablando de la operación convencional, ¿no? Y nos dice, no, pues sabes que esa operación no te conviene, no le va a durar muchos años, es algo muy nuevo, solo se lo hemos puesto a personas mayores, además pues no la tenemos aquí, tendrías que esperarte y todo eso, ¿no? Entonces ya empezamos a marcarle a los doctores que conocíamos y nos dieron luz verde, nos dijeron, sabes qué, adelante, este doctor que te está atendiendo es el mejor cirujano cardiovascular pediátrico de Latinoamérica. Entonces, pues fue como una confirmación ahí para nosotros. Dijo, ¿sabes qué? Pues adelante. Y algo que siempre hemos orado por Adriana desde que es chiquita, por una sanidad milagrosa. Sin embargo, a veces Dios usa este tipo de medios, no tan espectaculares, pero sí vamos paso a paso y poniéndote en las mejores manos, ¿no? Entonces nosotros decidimos que me internaría ese día. Me interné ese mismo lunes en la tarde y ya yo entré a mi cuarto. En ese cuarto, en el hospital, compartes cuarto con cuatro personas, 4 mujeres. Entonces yo llegué al hospital, llegué a mi cama porque no pueden estar tus familiares en el hospital más que 1 hora al día, nomás los puedes ver. Las demás horas del día tú estás sola, pues, sola con las enfermeras y con las demás personas que están ahí internadas. Entonces yo llegué y saqué mis cosas, yo me senté en mi cama, saqué mi Biblia, me puse en mis audífonos y empecé a escuchar música y a leer la Biblia. Y dije, ok, Señor, ese es un tiempo entre tú y yo, y pues que sea tu voluntad y que pasen los días. Entonces al lado de mí, al lado izquierdo, había una cama donde había una muchacha más o menos de mi edad, un poquito más chiquita. Y ella tenía oxígeno y estaba en cama y estaba leyendo una Biblia. Entonces yo la miré y ella me miró y nos miramos así como que eres cristiana. Pero ninguna de las dos nos atrevíamos a hacer esa pregunta. Hasta que le pregunté, oye, ¿eres cristiana? Y me dijo, sí soy cristiana. Y ya le pregunté, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Y ya me contó toda esa historia, ¿no? Y fíjate que mañana en la mañana me operan y estoy bien asustada porque yo nunca he pasado por una cirugía. Y yo dije, bueno, este es mi momento con Dios en soledad, pero dije, ok, el Señor quiere que trabaje, así que voy a trabajar. Dejé todo y me fui con ella y dije, bueno, vamos a ver, o sea, ya empezamos a platicar, ya empezamos pues le empecé a dar ánimos, fíjate que todo va a salir bien, el Señor tiene un propósito para esto, y ya oré por ella oró por mí para que ella estuviera tranquila y que las cosas se agilizaran en la cirugía. Y ya pasamos un momento ahí platicando, compartiéndole del Señor, reafirmando su fe, ella reafirmando la mía, y en eso ya se hizo la hora para que se fueran a la cirugía, y me dijo, bueno, pues ya nos vemos, y como que se estaba despidiendo, y yo le dije, mira, ¿sabes qué? No nos vamos a despedir, nos vamos a ver en recuperación, ya que te hayan operado a ti y me hayan operado a mí, para poder platicar cómo nos fue. Mientras ella pasaba todo eso, nosotros por fuera, mi suegra y yo estábamos haciendo todos los trámites. Ahí los trámites son largos, de meses. Había unas personas que llevaban 2 años esperando que los pudieran operar. Entonces imagínense. Pero las cosas se fueron agilizando increíblemente. Luego nos encontrábamos a las personas administrativas en los pasillos y nos preguntaban, ¿ya hicieron tal trámite? No, pues no, vayan para allá y no sé qué, nosotros ni en cuenta, ¿no?
Y al otro día otra vez nos lo encontrábamos. Oye, que ya fueron para allá y nos hicieron, no sabíamos. Ok, vayan para allá. Y luego teníamos que donar sangre. Yo había salido muy bajo de plaquetas aquí en Mexicali y pues si no salí yo con las buenas plaquetas, no pasa como doble porción de sangre y no le iban a operar porque nos pedían quién sabe cuántas unidades, ¿no? 12 o algo así. Entonces, pero pues sí salí bien de las plaquetas, el Señor ahí hizo algo y las cosas fue haciéndose muy evidente, ¿no? Que Dios fue afirmando nuestros pasos hacia esa decisión y pues sentíamos esa aprobación de parte de Dios en ese sentido. Entonces ya cuando por fin nos decidimos, ya viene la fecha de la operación, empieza el sufrimiento. Y a pesar de que habíamos visto la mano de Dios toda la semana, o sea, de todas maneras sigue uno sintiendo en la carne feo, sigue sintiendo la angustia, sigue sintiendo pues te enfrentas a la muerte, te enfrentas a una pérdida y es algo bien tremendo, pues ya te empiezas a hacer otro tipo de preguntas, ya empiezas a valorar otras cosas. Y una de las cosas que me decía la gente, ciertas personas me decían, pues acostúmbrate, así como ella está acostumbrada a este tipo de operaciones, pues tú también acostúmbrate. Y yo le decía, no, ¿cómo me voy a acostumbrar? O sea, no son enchiladas, pues. Y es ahí donde entendí esta parte de la empatía, lo importante que es cuando una persona está en dolor, y eso es lo que un tip que les paso también, para que cuando ustedes estén con una persona que está sufriendo, no le digan ese tipo de cosas, no le digan, ay, pues al cabo es que ya no pasa nada. Uno no necesita eso. Es como si, por ejemplo, una familia, una pareja pierde un hijo y llegas y le dices, ay, al cabo es que estás bien joven, pueden tener otro hijo. No, espérate, o sea, yo quiero ese hijo que se está yendo, ¿no? Y es lo mismo con Adriana, yo quiero a mi esposa, yo no quiero otra, yo la quiero a ella, ¿no? Entonces todo el mundo decía que yo ya estaba acostumbrada a la situación y que yo ya había pasado por eso. Sí, se había pasado por eso, pero la había pasado soltera. Nunca había pasado todo este proceso casada. Y el estar casado es completamente diferente al estar soltero, porque ya no te preocupas por ti, sino que te preocupas por él, te preocupas en cómo va a sufrir él, en lo que va a sentir él, en qué va a vivir él, si pasa lo peor. Entonces realmente no era lo que yo pudiera pasar, sino lo que él puede pasar, lo que mis papás van a pasar, lo que la familia, mis suegros van a pasar, pero principalmente lo que él iba a sufrir. Entonces yo estaba verdaderamente muy angustiada por él. Y yo leí en el hospital este versículo, Romanos 8:18, que dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Y este versículo me dio mucho ánimo, porque entendí que todo este sufrimiento que estábamos pasando ahorita no era un sufrimiento en vano, porque dice que lo que sufrimos no es comparado con la gloria que viene adelante, y eso es una promesa. Porque no nada más se queda en sufrimiento, sino verdaderamente hay una bendición después del sufrimiento. Pasando la prueba hay una bendición, una enseñanza, algo que Dios quiere hacer en tu vida para mejorar. No nada más estás sufriendo por sufrir. Y también, como dice Salmo 11:5, Dios pone a prueba a los justos. ¿Y por qué pone a prueba a los justos? Para hacerlos más justos, para hacerlos más bendecidos, para que Dios pueda mostrar su gloria y su poder y ellos puedan servir a Dios con más amor y más valentía. Porque Él nunca te va a abandonar. Y el sufrimiento no es algo que pasas y es vacío para tu vida y nomás es un momento amargo. Es una cosa que te lleva a algo mejor. El dolor no es en vano. Cualquier dolor que podamos tener, no necesariamente tenemos que estarnos culpando, no tenemos que estar, y es que hice algo mal, es que ya me lo merecía, es que de seguro le pasó esto, de seguro es una mala persona. Sabes que la gran mayoría de las veces los sufrimientos que pasamos son cosas que no tenemos el control. Y por eso es darle gracias a Dios en todo tiempo,
darle gracias en cualquier circunstancia. Y aquí es donde entra la familia, porque nuestra familia en la carne, nuestros padres, amigos, familiares, fueron una ayuda tremenda, los honramos públicamente y les damos las gracias. Pero llega un punto en el que la familia en la carne está envuelta en lo mismo que tú traes, en el mismo rollo, en la misma angustia, en las mismas broncas. Y es ahí donde nosotros pudimos entender lo importante que es la familia en Cristo, que son ustedes, los grupos de amigos, todo eso es, híjole, nosotros podemos dar testimonio de la bendición tremenda. Mucha gente se acercó con nosotros, ofrecernos todo tipo de ayuda, y la verdad que fue muy bueno. Como dice, mejores son dos que uno. Y ya pasando la semana de sufrimiento, a mí el domingo de la semana donde me interné me dicen, te van a operar el próximo lunes o el día siguiente. Entonces era una semana exactamente que yo estaba en cirugía. Proceso que pasa meses, hasta años. Dios hizo que se hiciera en una semana. En una semana yo ya tenía fecha para cirugía, que era ese lunes 19 a las 7 de la mañana. Y ya me dijeron, ¿sabes qué? No vas a poder dormir, vas a estar muy nerviosa, vas a estar muy intranquila. Y yo dije, bueno, pues yo oré y dije, Señor, dame la tranquilidad para poder dormir, en ti descanso. Y yo les puedo decir que es la noche de esa semana que yo dormí más rico en esa cama de hospital. Descansé, tan delicioso, y desperté al día siguiente, que era la cirugía. La enfermera me despertó muy de madrugada y me acondicionó y me preparó para ir a cirugía. En eso llega mi mamá y Dani, que eran los que estaban allá conmigo en México. Y en eso la enfermera dice, vámonos ya, te toca y ya te tengo que llevar. Entonces yo me despedí en el cuarto de mi familia y me dice, no, ellos te van a llevar hasta allá. Ellos van a llevarte en silla de ruedas hasta entregarte a la puerta de quirófano. Y ese momento fue muy doloroso. Yo creo que fue uno de los momentos más dolorosos que estuvimos ahí, porque era como que el camino de la despedida, en cierta manera, ¿no? Ya llegamos a quirófano y mi mamá se despidió de mí rápido y me dio un beso y un abrazo y se fue a llorar a una esquina de la sala de espera para que no la viera. Y ya el Dani se quedó conmigo, tuvimos nuestros momentos de despedir y ya me metí yo a quirófano. Entrando a quirófano, entras a una salita de espera, un cuartito chiquito, donde meten 6 camas juntas, que son las cirugías que van a hacer en esa hora. Hay hombres, niños chiquitos, de meses, de un año, de chiquititos, adultos muy grandes, y estaba yo. Y en ese momento vi las caras de angustias de los papás de los niños, lo de los adultos que estaban esperando cirugía, que no sabía qué les iba a pasar, no sabía a qué se estaban metiendo. Y yo en ese momento pude agradecerle a Dios que da la paz que sobrepasa todo entendimiento, que da esa tranquilidad y ese consuelo de que su control es completo en tu vida y que Él no deja ningún cabo suelto. Entonces yo ahí pude experimentar esa paz y ese amor y ese consuelo de Dios que esa gente no tenía y que verdaderamente necesitaba. Entonces yo pasé a quirófano, me pasaron a quirófano yo por fin, y yo nada más hice 2 oraciones ese día de la cirugía, y las 2 las hice antes de que me pusieran la anestesia. La primera fue que le orara a Dios que por favor me permitiera despertar y que lo primero que viera fuera la cara del Dani. Ese era mi sueño. Y la segunda oración fue que se hiciera la voluntad de Él en nuestras vidas y en esta situación, que aunque no fuera lo que nosotros quisiéramos, que fuera su voluntad. Así es, porque la voluntad de Dios no sabemos cuál es.
tú oras para que se haga su voluntad agradable y perfecta, pero pues no hay ninguna garantía. Y pues como cristiano tú sabes que Dios te va a sacar adelante, pero en ese momento la carne es tremenda, las emociones empiezan a entrar. Ahí aprendí lo que es llorar en serio, hasta que se me acabaron las lágrimas, seguía llorando y ya no me salía. Nunca me había pasado eso. Ya nos despedimos, nos dijeron van a ser 8 horas de la cirugía, nos pasaron a una sala y ahí pues me puse a orar allá en la esquina, que no me vieran, que no me tacharan de loco. Y mientras estaba ahí en la sala de espera, empecé a escuchar los comentarios de la gente que estaba ahí también esperando cirugía, y uno de ellos le decía a su familiar, pues si ya estás aquí ya te molaste. Y pum, le dijo una grosería, ¿no? Y me quedé, ay, qué gacho. Y por otro lado había una señora hablando, que se notaba que tenía mucha lana, le hablaba en inglés, hablaba en no sé qué idioma, en español, le hablaba al doctor de no sé dónde, y pidiéndoles opiniones porque su papá estaba muy mal. Y tú le mirabas, tú le veías angustiadísima, ¿no? O sea, que estaba ciclada en una situación bien difícil. Y fue ahí cuando entendí esta parte de lo que es la esperanza, cómo es que nosotros tenemos en el fondo esa esperanza. Dice en 1 de Pedro 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ya nos dijeron si para la 1 de la tarde ella no ha salido, ya la hizo. No han salido a avisarte nada, ya la hizo. Entonces cada que llegaba una enfermera a decir pacientes, ya como que se me salían las tripas, ¿no? En ese instante. Ya llegó a la 1 de la tarde, 1:30, ya pacientes de Real Torres, todo está bien. A las 6 de la tarde van a pasar a terapia intensiva para que la vean, ¿no? Perfecto. Ya cuando llegó a las 6 de la tarde, me puse un trajecito que te ponen todo así para protegerlas de la infección, que no vayas tú a contaminar el área. Sentía como que me estaba vistiendo para mi boda en ese momento. Y cuando me dijeron, vas a ir al cubículo, no sé qué, 24, yo sentía que iba caminando hacia, igual una marcha nupcial, escuchaba de fondo y como que iba a mi boda, ¿no? Un momento muy especial, fue como un nuevo comienzo. Entonces al Dani le dijeron que yo iba a tardar algunos días en despertar de la cirugía por toda la anestesia y la cirugía que era muy pesada. Entonces yo no me acuerdo cuánto tiempo, yo no sabía cuánto tiempo tenía ahí el Dani cuando había entrado. Y yo empecé a despertar. Y cuando yo abrí los ojos, lo primero que veo es la cara del Dani con un tapabocas blanco y sus ojitos así de ¡despertaste! Y yo, ese momento fue tan especial entre Dios y yo, porque yo sabía, yo creía verdaderamente que Dios cumplía sus promesas, pero yo lo viví en ese momento. Y verdaderamente Dios cumple todo lo que dice. Todas sus promesas las cumple. Si Dios dice que está con nosotros y que nos va a salvar y que nos va a sanar y que nos va a restaurar y que nos va a prosperar y que nos va a llevar a nuevas cosas, Dios lo cumple verdaderamente, porque Dios no miente, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre siempre te va a amar y siempre te va a tener en el hueco de su mano y va a cumplir las promesas que Él te da. A mí me dijo que yo iba a despertar y ver la cara de mi esposo, y Él lo cumplió. Y yo sé que cualquier cosa que Él te diga a usted y a que nos diga a nosotros, Él lo va a cumplir, porque Dios es así. Me dijeron que iba a ser muy impresionante verla llena de aparatos. Y yo, pues, ¿a qué me importa eso? Yo lo que quiero es verla, ¿no? Ya cuando la estaba mirando, pues sí está gacho, o sea, sí está así muy impactante eso. A ella le gusta que siempre le cuente todo lo que hice en mi día, ¿no? Todo, si fui al Oxxo, si compré una soda, si cuánto fue, que si cómo se llamaba el cajero, todo quiere saber. Entonces esas 8 horas que estuve ahí esperando que lo operaran, yo anoté todo lo que había hecho, quién me había hablado, lo que me había dicho fulano,
sutano, todo eso. Me hablaron a las 3 de la tarde, me hablaron, todo le tenía que decir. Ella no podía hablar, ella estaba así, pues nomás con un tubo aquí en la boca, nomás me levantaba así la cabeza. Y ya pues la hacía reír y empezaban a sonar los aparatos, pip, pip. Y yo, ¿qué pasó? Se va a morir, doctor, acá, un histérico. Pero no, o sea, ya me dijeron, cálmate, es parte de los aparatos, estamos midiendo todo, entonces tranquilo, ¿no? Entonces sí, ya fue un momento muy, muy especial. Y pues ya a partir de ahí, pues ya todo fue más de bajada, ¿no? Yo desperté el mismo día de la cirugía, a pesar de que habían dicho que iba a despertar 2 días después. Yo desperté esa misma tarde. Yo me senté al día siguiente, me senté yo sola, comí yo sola, vi la tele un rato, me llevaron tele ahí las enfermeras y vi la tele un rato, y yo me movía del silloncito a la cama, con ayuda, pero yo sola me podía parar y me podía sentar y podía hacer muchas cosas. Bueno, los que los doctores dicen y los que tienen ahí estadísticamente, es que tienes que estar máximo 5 días, o sea, una semana completa en terapia intensiva. Gracias a Dios yo nada más estuve 2 días en terapia intensiva, y los doctores me dijeron que eso verdaderamente era un milagro, que me hubiera recuperado tan rápido, que yo nunca había experimentado una recuperación así. Yo bajé a piso, a recuperación, a piso normal de hospital, y me llevaron a mi cuarto, y en ese cuarto estaba la misma muchacha que yo me había encontrado en el cuarto anterior. Ella había llegado a recuperación también unos días antes, entonces yo llegué y ella había tenido un proceso muy difícil, la habían operado 2 veces, tenía gripa, le salieron muchas otras complicaciones y ya tenía 2 meses en el hospital y estaba muy muy deprimida. Entonces ya llegué yo y empezamos a platicar un poquito más, lo que podíamos, en los momentos que podíamos, y en una de las pláticas que tuvimos, ella me dijo: yo no entiendo por qué Dios me hizo esto, yo no entiendo por qué Dios me puso en esta situación, por qué me hizo pasar por esta prueba. Yo tenía tantos planes, y me dice, no eran planes malos, eran planes con el Señor. Yo quería servir, ir a las naciones y predicar su evangelio, quería ser misionera y recorrer el mundo predicando el evangelio de Dios. Y ella decía, es que ya ahorita ya no voy a hacer nada, ya no puedo hacer nada, ya no puedo servir a Dios, como decía, ya no sirvo para nada. Y yo me le quedé viendo y dije, pero ¿por qué no? ¿Por qué no puedes servir a Dios después de lo que pasó? ¿Por qué no puedes agarrar lo bueno de esta experiencia y compartirla junto con todo lo que Dios te ha dado en tu vida? Dije, ¿qué tal si esto es como el oro? Tú eres un pedazo de oro para Dios, le dije. El oro se pasa a través del fuego para hacerlo más puro. Entonces tú estás siendo purificada para el Señor, para que tu vida demuestre y muestre la gloria de Dios y el poder de Dios a todos los demás, le dije. Tú no estás enferma, tú no estás inútil, tú no tienes algo contagioso, le dije. Tú puedes ir y demostrar que Dios es maravilloso. Tu vida es un ejemplo de las bendiciones y los milagros que hace Dios. ¿Y qué más quieres?, le dije. Eso tú puedes agarrarlo y puedes decir, ¿sabes qué? Dios tiene un propósito para tu vida como la tiene para la mía. Dios te ama como me ama a mí. Y es ahí donde el mayor sufrimiento de Adriana de repente ya se ve convertido en un ministerio. Nuestros dolores, nuestros sufrimientos, Dios puede usarlos para que nosotros le sirvamos, para que podamos confortar, ministrar a otras personas. Y luego, pues ya nosotros por nuestro lado pasamos nuestro proceso y nos empezamos a encontrar familias ahí en los pasillos, en la calle, que nos preguntaba qué onda, qué les pasó a ustedes. No, pues fíjate que así, y les compartíamos de la palabra, porque pues muchos de ellos buscan a Dios, pero a su manera, ¿no? Nosotros les hablábamos de la palabra específicamente, les decíamos lo que había pasado con Adriana,
y se animaba mucha gente que también no sabía qué hacer, estaba en shock. El mismo proceso con nosotros, sin conocer al Señor, imagínense, pues nos ayudó, pudimos ayudarle a mucha gente ahí en esos, ya después de todo eso, ¿no? Porque cuando uno la está pasando mal, es cuando todos tus conocidos, es cuando toda la gente realmente te pone más atención. Cuando te está yendo bien, la gente no te pela, pero cuando te está yendo mal, la gente está a ver qué hace, a ver si no niega a Dios, a ver si no reniega, a ver si tiene tanta fe, a ver si es cierto que Dios existe, a ver si es cierto que es cristiano, ¿no? Entonces, como dice Romanos 11:36, pues todas las cosas provienen de Él y Él existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Yo no entendía cuál era el propósito para pasar esa situación en ese momento. Yo no entendía por qué teníamos que estar pasando por eso en ese tiempo. Pero Dios tenía un propósito para esa situación. Y uno de los propósitos es que toda la gente a nuestro alrededor pudiera conocer del Señor. Si yo tuve que ir y pasar por una cirugía para que todas las mujeres que estuvieran en mi cuarto y todas sus familias y los demás conocieran al Señor, ¿qué tiene? Es un buen propósito. Tienes algo bueno. ¿Por qué? Porque le das lo mejor en la vida de un ser humano, conocer al Señor. Y si el sufrimiento que estás pasando te está llevando para que los demás a tu alrededor conozcan al Señor por como tú estás enfrentando la prueba, ¿qué mayor propósito que ese? Porque cuando nosotros estamos pasando por una prueba es cuando empiezan los sentimientos a florecer. Si nos centramos nomás en nosotros, empiezan a venir los sentimientos de que es que nunca se va a acabar, esto no va a terminar jamás, y empieza a nublarse la mente y nuestro espíritu, y empezamos a olvidar todas esas promesas y todas esas palabras que Dios nos dice a través de la Biblia, que Él nos ama y que está aquí. Dice la palabra que engañoso es el corazón y que puede llevarte a sentir y a ver otras cosas que verdaderamente no son. Pero si Dios te muestra y tiene una palabra para ti y te dio la palabra de que Dios tiene algún propósito para esto, verdaderamente lo tiene. Y aunque nosotros sintamos que no tiene nada para nosotros ese momento, sí lo tiene, y es profundo y es para mejorar. A Dios le plació que ella estuviera aquí conmigo hoy, y yo tengo que entender que no es para mí, no es como un cuento de hadas donde vivieron felices para siempre. Es para que nosotros podamos madurar, podamos servirle a los demás, podamos cumplir los propósitos que Dios tenga para nosotros. Y cuando estábamos ahí, después de haber pasado todo este proceso, mirabas que a otra gente no le iba bien. Hay gente que pues falleció, hay gente que seguía en terapia intensiva, y te preguntas, bueno, pues ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Qué hice yo diferente a ellos? Y realmente no, la única respuesta es la gracia de Dios. Es un regalo, es algo que va más allá de lo que nosotros podamos entender o merecer. Y ya cuando llegó la hora de pagar la cuenta, pues ya tenía yo ahí todo listo, las tarjetas y todo el rollo, y ya me sacaron la cuenta y era exactamente lo que traía en la bolsa. Yo creo la centésima parte de lo que me habían dicho que iba a ser. El Señor hizo ahí un milagro completo. Y es verdad de cómo nosotros tenemos acceso a todo esto por gracia y porque Dios entregó a su Hijo en la cruz para que muriera por nosotros. Y nosotros no nada más tenemos acceso a esa gracia o a esos momentos de consuelo cuando tenemos una prueba. No, tenemos acceso a Dios y a Cristo en todos los momentos de nuestras vidas. Si estamos felices, podemos agradecer y bendecirlo por lo que nos ha dado. Si tenemos angustia, Él puede darnos consuelo y apoyo. Si tenemos gozo, nos rodea de las personas indicadas para sentirnos más gozosos y poder glorificar su nombre. Si tenemos dolor, Él nos conforta. Y así sucesivamente. O sea, nosotros podemos experimentar
todos los atributos y las cualidades de Dios en nuestras vidas, teniendo una relación personal con Él mucho más profunda. Dios tiene grandes planes para todos nosotros, y dentro de esos planes están todos esos momentos de sufrimiento y de pruebas, porque los caminos de Dios no los conocemos, son tan anchos, tan profundos, tan elevados, que nuestra mente no puede entender. Pero el que nosotros no conozcamos o no entendamos los caminos de Dios no quieren decir que no sean buenos. ¿Qué mejor que los caminos de Dios para nuestra vida? Él todo lo hace para Él, y por eso todas las cosas. Yo sé que Dios no hace cosas imperfectas o incompletas. A mí una vez me explicó el cardiólogo que lo que a mí me faltó cuando estaba en el vientre de mi mamá es que yo diera una vuelta en ciertas semanas, no me acuerdo exactamente, pero una pequeña vuelta que hace el embrión. Yo no la hice y por eso mi corazón salió incompleto, como dicen. Pero yo sé que Dios no quiso hacer esa vuelta porque Él tenía un propósito para ese problema. Y yo sé que Dios lo va a utilizar, y lo utilizó para demostrar su poder. Yo verdaderamente yo no merezco estar aquí. Yo no merezco estar aquí para decirle que Dios hace grandes cosas, pero Él se merece que yo diga que Él hace grandes cosas, porque Él es poderoso y es maravilloso y te lleva a grandes y maravillosas cosas que no entiendes. Sí, te quebranta, pero te vuelve a hacer de una manera más maravillosa, porque Él está en tu vida. Y no necesitas de un milagro grande y majestuoso para decir que Dios te ama. Con el simple hecho de estar aquí sentado, respirando, Dios te ama. Dios te ama porque Cristo murió en la cruz. Dios te ama porque te hizo levantarte en un nuevo día. Dios te ama porque te escogió para ser su hijo. Y Dios te ama porque tiene un propósito para ti. No se limiten, verdaderamente no limiten las maravillas que tiene Dios para su vida. Experimenten la vida completa, la aventura completa que es estar con el Señor. Abracen los momentos del sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento lleva a una mayor bendición que nosotros no tenemos contemplada, pero que Dios nos lleva por su gloria y para que Él sea glorificado a través de nuestras vidas. Así es, pues ya terminamos. Nada más queremos orar por ustedes. Les pido que cierren sus ojos y vamos a hacer una oración muy especial. Y si usted tiene una necesidad, si usted está pasando por un sufrimiento, una incertidumbre, una decisión que tiene que tomar, vamos a ponerlo en las manos del Señor. Señor, gracias Dios por tu presencia en este lugar. Y gracias Señor porque tu voluntad es agradable y perfecta, Señor. Gracias Jesús porque podemos acercarnos en esta hora, Señor, a derramarnos delante de ti, mi Dios. Y yo quiero poner en tus manos a cada persona, a cada familia aquí representada, Señor. Cualquier enfermedad, cualquier dolor, Señor, cualquier situación difícil, complicada, Señor, tú la conoces y la ponemos en tus manos, Padre Santo. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos darás esa respuesta, Señor, porque podemos confiar y no tenemos por qué estar viviendo en culpa, Señor, sino podemos confiar en que tú nos llevarás de gloria en gloria, Señor. Lo ponemos todo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús, y a ti sea la gloria, Señor. Amén. Gracias, Dios les bendiga. Gracias. Queremos orar por ustedes, Radio que se llama Tetralogía de Falot, que son 5 problemas en el mismo corazón. Entonces, cuando yo nací, a mis papás le dijeron que yo necesitaba una cirugía reconstructiva para poder seguir con vida. Ese tipo de cirugías no se hacían aquí en Mexicali, entonces mis papás fueron a México
al Instituto de Cardiología para que me revisaran, y allá me revisaron y me dijeron que no podían hacer nada hasta que yo cumpliera 4 años, si es que llegaba a cumplir 4 años. Si llegaba a cumplir los 4 años, que regresara, y por el momento pues que me fuera a mi casa. Entonces mis papás se vinieron acá a Mexicali otra vez, y yo creo que ningún papá se puede quedar quieto cuando un hijo tiene un problema. Entonces mis papás empezaron a buscar diferentes opciones y a buscar alguna solución de la situación. Y encontraron una asociación que te conectaba con médicos en San Diego, en el Children's, y que venían a analizar casos de personas muy delicadas y se los llevaban. Entonces mis papás fueron y me llevaron a San Diego y me operaron el 12 de octubre de 1988 y tenía 1 año, 4 meses. Esa soy yo, despertando de la cirugía 3 días después. Entonces yo salí de la cirugía, fue una cirugía de 12 horas, y yo desperté 3 días después. Fue una cirugía a corazón abierto, y los doctores le dijeron a mis papás que... Pues ahora no les voy a compartir yo la palabra, tenemos una sorpresa especial aquí con Daniel Chávez y su esposa Adriana. Ellos van a compartirnos pues, lo que Dios ha hecho en su vida, que es algo tremendo. Yo lo escuché en el grupo de jóvenes, dieron el testimonio, me gustó mucho, y le dije, no, pues lo tiene que escuchar toda la congregación para que conozcan a nuestro director de alabanza, a su esposa, y lo que Dios ha hecho en sus vidas. Adelante, Dani, pásale. Y Adriana, les damos la bienvenida otra vez, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Primeramente queremos decirles muchas gracias. Ahorita vamos a contar un poco más de nuestra historia, pero queremos agradecerles por todas sus oraciones, por todo su apoyo, por toda su atención hacia nosotros en estos momentos tan difíciles que pasamos en este año. Y queremos decirles que verdaderamente sentimos todo su amor, todo su apoyo, todas sus oraciones cuando estuvimos allá en México, y que eso nos fortaleció bastante. Así es, como decía el pastor, pues no venimos a tanto a dar una enseñanza, sino venimos a compartirles un poquito de nuestro testimonio, algo por lo cual no estábamos preparados, pero vamos a empezar. Vamos a empezar con la historia. Mi historia. Bueno, yo nací con un problema cardíaco, un problema congénito. Yo salí de la cirugía, salí con el marcapasos, regresé a Mexicali y seguí haciendo mi vida normal. Entré a la universidad, me gradué, soy ingeniera química, y tuve una vida normal como cualquier muchacha. Entonces llegué a amistad, empecé a servir al Señor, entré a la alabanza y conocí a Dani. Nos enamoramos y nos hicimos novios. Ya no fue mi amiga, fue mi esposa. Cumplimos 2 años este lunes pasado de matrimonio, y pues antes de casarnos mis amigos, mi familia me preguntaba, oye, ¿cómo le vas a hacer? Porque pues es muy caro. Todo eso que a ella le pasa son enfermedades de ricos, y tú no te pedías Slim ni nada de eso. ¿Cómo le vas a hacer, no? Entonces, pues yo lo puse en manos de Dios desde el principio. ¿Sabes qué, Señor? Pues si no es por aquí, pues ni moverle, ¿no? Pero que no sea por ese problema que ella tiene, que sea por otra cosa. Y al final de cuentas el Señor nos fue confirmando y decidimos, ya nos casamos. Entonces, pues hasta ahí todo iba bien. Cuando ya lo operaron de chiquita, les comentaba, le habían partido la válvula pulmonar, no funcionaba, no había ningún problema, pero cuando llegara a cierta edad ya se la tenían que arreglar o ponérsela. Entonces nuestro plan era que se lo hiciera a ella a los 10 años de casados, ya habiendo obtenido hijos, todo eso, por la cuestión de los riesgos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a finales de 2013 ella se empezó a sentir mal. Fuimos con un cardiólogo, nos dio un diagnóstico muy desalentador.
nos dijo que ella pues le urgía la operación, que era muy riesgoso, que era muy caro, que se la tenía que hacer. O sea, nos la puso bien difícil y que si podía, en cualquier momento podía ella desmayarse, en cualquier momento podía ella caer y ya no despertar. Entonces, pues obviamente empezamos a buscar una segunda opinión, tercera, cuarta, quinta opinión. Y al final llegamos a las dos posibilidades que había, que era una, la operación convencional, que era más accesible, pero muchísimo más riesgosa. El problema cuando ya lo operan a ellas, las operan muchas veces, es que se empieza a encarnar todo por dentro y pueden cortar donde no debe ser, y ahí ya se acaba la operación y ya se da por muerta, ¿no? Puede desangrarse con más facilidad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son muchos riesgos. Y la otra vez nos habían comentado de una... Yo no me iba a desarrollar como una niña normal, yo no iba a hacer todas las actividades que hacía una niña normal, o sea, yo no iba a tener un desarrollo del cerebro normal, un desarrollo del cuerpo normal, iba a necesitar oxígeno, porque cuando hacen la cirugía te cortan una válvula, la válvula pulmonar, entonces yo no la tenía. Iba a necesitar oxígeno, iba a necesitar silla de ruedas y me iba a quedar muy, muy niña. Y que nada más iba a sobrevivir hasta los 6 años, que era lo máximo que me daban de vida. Y ya mis papás en ese tiempo no conocían al Señor y mis papás se regresaron a Mexicali y yo empecé a crecer, empecé a ir al jardín, a ir a la primaria y empecé a crecer como una niña normal. Y llegué a los 6 años y los doctores me revisaron. Yo tenía mis situaciones, pero no tan graves, de silla de ruedas ni de oxígeno, yo nunca usé oxígeno ni nada. Y llegué a los 6 años y luego los doctores le dijeron, bueno, entonces no va a llegar, a lo máximo que va a llegar es a los 12, ya no va a pasar de los 12. Entonces mis papás conocieron al Señor y mi familia conocimos al Señor cuando yo tenía 10 años y yo llegué a los 12, cumplí los 13, los 14 y a los 18 me operaron otra vez de corazón abierto y me pusieron un marcapasos especial. Y en esa cirugía les dijeron a mis papás que era muy probable que muriera la cirugía porque ya era la segunda vez que me operaban y es más complicado.